prestadas las notas de Antón García Abril o las inspiradas en su obra por Jesús Aparicio esta noche, creemos que es el mejor regalo que os podemos hacer. Gracias a todos por estar aquí y gracias a Antón García Abril. Pues yo no sé si soy alguien o nadie, pero tuve el privilegio de conocer al maestro García Abril cuando para mí era principalmente un compositor cuya música hacía bailar al cine, hacía moverlo, ir hacia adelante. Y eso fue hace más o menos 2 años cuando nos propusimos hacerle un homenaje en forma de documental. Y la verdad es que es súper rápido, muy rápidamente el maestro García Abril se convirtió en Antón, porque los que habéis ido a comer hoy con él lo habréis podido comprobar. Antón es una persona de una proximidad extraordinaria, no te lo imaginas cuando lo conoces por primera vez, y sus gestos, sus palabras, todo hacía sentirte en familia, ¿no? Hacerte sentir en casa. Y no solo la proximidad, sino las enseñanzas de todo lo que te decía. Seguramente lo habréis comprobado hoy. Cada palabra era como un nuevo recorrido dentro del propio documental, ¿no? Él me hablaba de sus composiciones, me hablaba de por qué este instrumento en esta pieza en concreto y no este otro. Y bueno, yo me lo llevaba todo a mi terreno y parecía que me estaba dando clases magistrales de cine, porque para mí los instrumentos se volvían personajes, las secuencias musicales de las que él me hablaba eran arcos dramáticos y la verdad es que todo el equipo nos sentimos muy privilegiados en el proceso de trabajo con él, porque era literalmente estar delante de un maestro. Dentro de esos privilegios, y supongo que por eso hoy me han invitado a este pequeño regalo para mí, que es darle el premio, el homenaje, el Simón de Honor, pude acompañarles a Aurea y a él en sus bodas de oro el año pasado y eso para mí me impresionó mucho, me pareció como una muestra más de su humildad y de su compromiso con el trabajo, porque en vez de decidir pasar esos días en familia o en su intimidad, ellos dos solo recordando, pues lo compartieron con todo un equipo de un pequeño pueblecito de Granada que llevaban adelante un concurso de música, de piano, que lleva el nombre de Antón García Abril, y era un concurso para niños. Y allí pasamos la noche. Y bueno, pues tuve también el privilegio de acompañarles en la medalla de oro que le entregó la Academia del Cine Español, en una noche maravillosa, muy emocionante, y también en su 80 cumpleaños, que fue una gala, bueno, fue una tarde preciosa en la Real Academia de las Bellas Artes de Madrid, una tarde muy bonita donde, bueno, todos estuvimos ahí al límite entre las lágrimas y las sonrisas, con un concierto precioso, con su música y sobre todo con un discurso que dio el musicólogo aragonés también, Álvaro Zaldívar, que acertó a definirlo con unas poquitas palabras y que para mí fueron como ver la luz en toda esa búsqueda que había estado teniendo durante el documental. Consulté tesis, entrevistas, revistas especializadas, y fue en esas 2 frasecitas que dio Álvaro el día de su cumpleaños, que dijo que Antón no cumplía 80 años, sino que cumplía 4 veces 20. Y a mí eso la verdad es que me llegó al alma, porque le he visto trabajar con grandes intérpretes, le he visto en conciertos, en auditorios llenísimos de público, en lugares muy importantes. Le he visto también aplaudir emocionado en pequeños conciertos para niños, y puedo decir que Antón García Abril es el veinteañero más sabio y más extraordinario que he conocido nunca. Así que, Antón, muchas gracias. Creo que hoy, esta noche, estamos personas de muchas generaciones o de varias generaciones diferentes, todos con nuestras búsquedas personales muy diferentes entre sí, pero creo que hoy, esta noche, nos unen a todos sobre todo 2 cosas, que es el amor por el cine y la admiración por tu trabajo, Antón. Así que muchísimas gracias y felicidades, maestro. Os dejamos con un audiovisual preparado por los alumnos, a los que quiero agradecer especialmente su trabajo, de Raúl y Carlos, que son el alma mater de esta gala, ¿vale?
La melodía tal vez sea el aspecto más importante de la música, es el elemento más reconocible para las personas a quien va dirigida. No pueden medir el valor armónico de la música, el valor contrapuntístico, el valor orquestal, instrumental, formal. La diferencia está que cuando escribes para la ópera, escribes con una técnica aplicada al teatro operístico. Para el cine tienes que escribir una música adecuada perfectamente a la curva expresiva de la cinematografía y todos los aspectos que conlleva una forma de expresión y una estética. No creo que sea más difícil una que otra. Lo más difícil, en todo caso, desde mi punto de vista, es acertar con una música que sea comunicativa y que sea un lenguaje que capte inmediatamente la sensibilidad de la persona que lo oye. Como aragonés me sentí muy orgulloso cuando hice la serie de Ramón y Cajal. José María Forqué me dijo, hay que poner una música de pompa y circunstancias. Y dije, bueno, yo me encargo de eso porque voy a poner una jota aragonesa. ¿Qué dices? Fue un momento muy emocionante cuando recibe el premio a hacer una versión que hice sinfónica de la jota. Wagner decía, la melodía viene de Dios, o de Dios, decía él, lo demás de nuestra inteligencia. El Simón de Honor 2015, Antón García Abril. Buenas tardes. A mí las emociones se me ponen siempre en la garganta. Nunca podría ser cantante. Buenas tardes. Estoy verdaderamente emocionado, no solamente por este honor que me concede la Academia de Cine. No, está muy bien. A mí me gusta la ginebra. Sino por haber disfrutado tanto esta tarde, viendo tanta creatividad, tanta imaginación, tanta pasión, tanto grupo unidos casi familiarmente, empujando en el trayecto del cine que es tan importante. El cine aragonés siempre fue muy importante. Yo hoy, como turolense, tengo que reconocer que me siento muy feliz de recibir este premio como aragonés y como turolense. Y dentro de la gran familia del cine aragonés, Teruel tuvo siempre una aportación muy importante, importantísima, diría yo. Uno, Chomón, y el otro no hace falta que lo diga. Todo el mundo sabe quién es el calandino ilustre y genial. Entonces quiere decir que yo me siento muy feliz hoy porque he disfrutado. Los actores son fantásticos. El concepto del libro de la continuidad escénica es estupendo. El músico Jesús Aparicio ha hecho unas músicas extraordinarias. Por cierto, le invito a que haga una comedia musical relacionada con Aragón. Porque está estupendo. Luego, hoy me he sentido muy feliz al encontrarme con Laura Sipán,
que es una mujer absolutamente maravillosa, que hizo el documental sobre mí y que desde entonces tenemos verdaderamente un afecto entrañable. También agradezco mucho que haya estado el alcalde de Teruel, Manuel Blasco, y que haya estado tan inspirado en esa presentación que ha hecho. Me siento como representante de los turolenses que esté en este acto. Ha sido para mí emocionante y lo sigue siendo. Se me han hecho muchas preguntas si conocía la música de cine de los músicos aragoneses. Lamentablemente he dicho que no, pero también he suscrito un compromiso de que yo a partir de ahora me siento también parte de la Academia de Cine Aragonesa. Y en ese sentido he rogado que se me envíe películas, documentales, cortos, para que yo me entere bien de lo que se está haciendo en Aragón, porque ha habido siempre mucho talento. Y yo tengo que recordar también un cineasta que yo trabajé mucho con él, que fue José María Forqué. José María Forqué fue un gran director de cine y yo tuve la suerte de hacer sobre todo una serie muy importante que fue Ramón y Cajal, donde los dos aragoneses, José María, que era zaragozano hasta la médula, y yo también soy turolense hasta la médula, y los dos configurábamos un Aragón fantástico. Lo pasamos en grande haciendo este homenaje a Ramón y Cajal. Así que enhorabuena a todos los académicos, porque el hacer un trabajo que estáis haciendo en pro del cine de Aragón es encomiable y es para aplaudir permanentemente, tanto al presidente como al vicepresidente y a todos los que habéis participado. Y enhorabuena también, por segunda vez, a todos los que habéis actuado aquí. Fantástico, yo me lo he pasado en grande. Realmente ha sido una de estas galas que se quedan cortas, porque generalmente las galas suelen ser pesantes, pesantes y pesantes. Esta no, ha sido como un vuelo, ha sido fantástico. Así que volvamos al principio, retornemos al antico que decían los italianos. Enhorabuena por esta estatuilla, por este premio, que lo tendré siempre como parte muy querida de entre los premios que he recibido. Este será uno de los más queridos. Y enhorabuena a ustedes y gracias por ese aplauso de bienvenida. Gracias.